Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa es una institución exquisita para usted poner su caridad en las manos de los integrantes de esa directiva que cuida, que regenta esa institución para apoyar al prójimo más carenciado. Prójimo afectado, esas familias rurales afectadas por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que requiere de tantos recursos para hacerle frente a las demandas de atención al paciente. Y esos son métodos de tratamientos muy caros. Se necesitan instituciones como estas, dirigidas o focalizadas a ayudar a esas familias muy humildes. Usted puede comunicarse con la directiva de ese patronato en el 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución regentada por los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Espera por su colaboración, su apoyo en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, en Europa hubo elecciones. La derecha, la centro-derecha, hay una centro-derecha y una derecha extrema, es verdad. La izquierda, que es una izquierda moderada, mucha, la gran mayoría, no es una izquierda como aquella izquierda comunista
o por ejemplo un izquierdismo a los cubanos o a los Maduro y de Nicaragua, que aunque son unos izquierdistas de estos de pacotilla, como dicen, pero están ahí haciendo el papel o el papelón de izquierdistas y se unen a cualquier cosa. Porque no hay nada más anticomunista que un musulmán. Esos musulmanes no deben querer, porque es que esas son gente que con ese Dios que ellos usan, Alá, óigame, y ese Mahoma que es su profeta, con esa gente, el que le niegue eso, el comunista que venga y le aparezca y le niegue eso a un musulmán, es muerto que queda inmediatamente. Imagínense ustedes. Entonces, Europa, lo que le llama la izquierda es a ese socialismo democrático, algunos de ellos, porque la mejor prueba es que los que no son amigos de Putin son esos mismos de izquierda. Esos socialistas, la gran mayoría de los socialistas no son amigos de Putin. Y entonces, esa gente son de izquierda, no hay duda, una izquierda moderada, pero la derecha, la centro derecha europea, ha ido creciendo por los problemas, no del manejo político de los países, los manejos de su economía, ni nada de eso, que influyen, pero no tanto. El asunto está en lo migratorio. Esa migración loca que ha sido acogida por los partidos socialistas y que han ido islamizando por un lado a Europa, o al mismo tiempo africanizando a Europa con todas esas migraciones que suben, e incluso también las latinoamericanas que fueron también o han ido con mucha fuerza a Europa, pero eso no llegan en cayucos. Los latinoamericanos van con sus visas, o algunos habrán entrado quizá por no sé por qué vía en Europa, tal vez entrando por Turquía o un país de eso, qué sé yo, limítrofe con... Pero la mayoría van con visados, lo de América Latina, porque nadie se tira por ese Atlántico en una canasta, de una canoa. Entonces el problema de toda esta migración es lo que ha ido radicalizando esa Europa. También, no hay duda, esa participación de todos estas agendas sodomitas, principalmente abortistas, LGBT o gay, lesbiana, y todas esas conductas que han ido también mellando la sociedad europea, esa europea que ha sido hasta multiétnica, pero uno sabe que el país, por ejemplo, como Bélgica o Francia, o la misma Inglaterra, son países que tuvieron mucha influencia imperial, tanto en África como en Asia, y en Asia Central y en el Asia del Extremo Oriente. Entonces, indiscutiblemente que de todas esas colonias subieron para Londres y para Inglaterra, y subían para Francia y subían para Bélgica, y eso eran súbditos de sus reyes y eran colonias. Entonces esa influencia y todos esos problemas, pero diríamos el exceso de esa gente allí ha ido radicalizando los nacionalistas. Entonces han ido creciendo esos nacionalismos sobre la base de esa presencia masiva, multiétnica, qué sé yo, y multicultural, vamos a llamarle, porque es bien religiosa, y todas esas costumbres rarísimas que tienen esa gente se han ido asentando allí, y ya eso es un problema. Los hay en Dinamarca, estuve yo viendo que hay barrios confinados para ellos, para esos musulmanes, pakistaníes y gente de todas esas etnias. Pero ya ellos se dieron cuenta que se están saturando de esa gente y lo están sacando de esos barrios. Ya no están haciendo barrios exclusivos de ellos, que prácticamente se han ido convirtiendo en ciudades. Y esa gente están dispuestos a sacar a esa gente de allí, de Dinamarca.
echarlo de allá. Entonces, esa derecha y esa ultraderecha han ido fortaleciéndose en Europa. Eso lo saben todos. La crisis económica mal gestionada por algunos gobiernos socialistas, muy dados al gasto y a las atenciones, a los regalos, como se dicen, a las ayudas, el Estado benefactor y todo aquello, y eso ha ido debilitando también a esos grupos socialdemócratas. Entonces, esas elecciones que hubo en Francia, está muy bien el avance de la derecha, incluso de la ultraderecha en países como Austria, Alemania y Francia y hasta en Bélgica. Peligrosa, no tanto la de Bélgica y la de Francia, la de Alemania y Austria, que fueron ya, todo el mundo sabe lo que pasó ahí con los nazis. Ahora, ¿qué pasa con la de Francia? No contra Francia, porque la lucha de la Le Pen, de Marine Le Pen, por ayudar a su país, de sacarlo de esa, no africanización, sino multiculturalismo en que ha caído la Francia, por los mismos problemas que acabo de decir de sus colonias. Pero ya Francia se ha saturado y se han visto una serie de desórdenes allí, y no hay duda que eso ha fortalecido a la ultraderecha o a las fuerzas ultranacionalistas que se ven como las defensoras de la francofonía o de la francocultura. Pero la Le Pen es amiga de Putin. Igual que Orbán, el de Hungría, es una ultraderecha que son amigos de Putin. Y yo no entiendo eso. Entonces, esa ultraderecha para mí no camina. La de Francia y la de Orbán. Porque esa gente, yo no concibo que usted sea un ultra de derechita y apoya a uno que dice que es ultra de derechita o es ultra izquierdista. ¿Qué es lo que es Putin? Porque Putin para mí lo que es un genocida y dictador. Porque ¿qué me va a decir Orbán o qué me dice Marine Le Pen a mí sobre la presencia soviética en Cuba? Bien, Cuba era una dependencia de la Unión Soviética en época de la Guerra Fría y cuando existía la Unión Soviética. Pero resulta que ya di que el comunismo se cayó. Entonces el que defiende Marine Le Pen y el que defiende Orbán, que son ultra de derechita, resulta que son pro Putin. Y Putin ahora está en Cuba, que es un régimen comunista, y le manda 5 o 6 barcos, incluyendo submarinos de energía atómica, como para necear a Estados Unidos, que es un país demócrata. Pero resulta que ahí está Trump, y Trump es un demócrata, pero es amigo de Putin también, y de Orbán, loco con este señor. Y entonces, ¿para dónde que va esta ultraderecha, que es al mismo tiempo ultra amiga, ultra fanática con el señor Putin? Yo no entiendo esto. ¿Cómo es posible que yo sea ultraderechista y sea amigo de una persona como Putin? De la única forma es que yo como ultraderecha me convierta en un ultradictador o un ultraabusador, y como derechista no sea demócrata. Entonces yo no acepto tampoco eso. Por lo menos Manuel Fermín. Yo acepto la derecha, pero la derecha democrática. No el brazo largo del abusador o el brazo largo del censor o el brazo largo del gendarme. No, yo no, ahí por ahí yo no camino. Entonces, esa Europa que se ha dicho o se ha hecho decir como de ultraderecha, eso no son ultraderechas, no, esos son ultradictadores, eso van contra la ultradictadura, porque la Meloni de Italia es de derecha, pero no es putinista. Esa no es de Putin ni de Orbán. El de Hungría, que es una quinta columna del putismo. Ahora, ¿qué es lo que es Putin? Ah, el amigo de Trump. Entonces Trump es el jefe de la de ultraderecha. Explíquenme usted, una persona dinamitera como es el señor Donald Trump. Entonces yo no voy a entender eso. Ahora, que se derrote la derecha de España, la derecha de España derrote a los socialistas. Esa es una derecha democrática, una derecha que sale del poder
mediante una medida de censura en el Congreso, echaron del poder a la derecha, a la centro derecha de España. Es decir, es gente democrática, pero no es verdad que esa centro derecha de España es amiga de Putin. Entonces, porque Putin, sus amigos es de China, que es comunista. Y entonces, ¿y para dónde que vamos? ¿O somos de ultraderecha o pro Putin? Y Putin es comunista pro chino y pro cubano. ¿Cómo se explica esta alianza entre derechista, ultraderechista y comunista? Yo no entiendo eso. Honestamente no lo entiendo. Pero bien, la derecha y la centro derecha y la derecha extrema han ganado prácticamente las elecciones en Europa, han tenido una buena participación en el Congreso. Pero ¿dónde está la diferencia de Europa? De la Europa democrática, socialista, democrática, y ese putinismo o ese trumpismo putinista. Miren la diferencia en Francia. En Francia, Macron perdió las elecciones como partido de centro izquierda, será, yo no sé si es de centro izquierda o centro derecha también, pero perdió de Marine Le Pen, que le fue muy bien a Marine Le Pen y hubo casi una barrida contra Macron, la ultraderecha. Pero ¿qué hace Macron? No queda disuelto el Parlamento y vamos a unas elecciones legislativas dentro de X días. Pero Putin no hace eso. Putin ni Xi Jinping hacen eso, ni en Cuba ni en Venezuela hacen eso. ¿Por qué? Porque son dictadores, pero en Francia no hay dictadura, en Francia hay una democracia. Gana la Marine Le Pen ahí. Y vamos a elecciones parlamentarias, que gane todo, que lo gane todo. Pero hay que ir a elecciones. Y fíjense cómo sacrifica Macron su propio gobierno. Pero Putin elige a Putin. A Putin no lo eligen los rusos, a Putin lo elige Putin, porque él es el que escoge a quién debe competir con él. Entonces Trump sigue esa corriente, qué raro. ¿Y cómo yo voy a hacer entonces? El trumpismo mío no puede ser sano si Trump es amigo de esto o defensor de esa corriente. Ni Milei, que sea pro Orbán. No, vamos a someternos a la democracia. Entonces, para yo ser amigo de Putin, soy amigo de Macron, aunque yo sea ultraderechista. Entiendo yo. Pero bien, en España la cosa está muy difícil para Pedro Sánchez, porque hoy acaban de imputarle el hermano también. Entonces, el hermano de Pedro Sánchez está imputado junto a su señora Begoña Gómez. Porque Pedro Sánchez, ese sí es un habilidoso, oportunista, logrero, socialista, pero ambicioso de poder, y se ha unido a todo lo que es enemigo de España. Separatistas vascos y separatistas catalanes. Gente huida de España por atentar contra la unidad de España y contra la Constitución de España. Se unen a los terroristas de Bildus y etarras que asesinaron más de 800 personas en Europa, en España y en Francia principalmente. Y hoy son los aliados de ese señor porque tienen unos votos que lo necesitan para hacer una mayoría y ser gobierno. Este señor es un logrero, un oportunista. Le importa la división de España o la destrucción de España por él estar en el poder. Ahí tiene dos acusaciones, dos imputados, que es su hermano y su mujer. Y las acusaciones: prevaricación, tráfico de influencia, corrupción administrativa y malversación de fondos públicos. Oigan qué cargos tan graves. El hermano del señor Pedro Sánchez y David Sánchez se llama, y su mujer Begoña Gómez. Qué interesante está esa política europea. Vámonos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que es el mundo hipócrita de Naciones Unidas. Putin mató 300 niños para ir a rescatarlos de una acción de terrorismo de unos 10, eran 10 creo, chechenos, musulmanes, que secuestraron una escuela en Beslan, una comunidad rusa. Y entonces el gobierno de Putin, bueno, yo quiero rescatarlo, 500 y pico de, o 1000 y pico de personas que había ahí entre niños y maestros y cosas de esas en la escuela. Y entonces él fue a rescatar, la escuela fue a rescatar los rehenes y terminaron entonces matando a los 10 terroristas, pero murieron 360 niños y más de 400 heridos. Pero no lo acusaron de genocidio. Entonces Israel, que fue a buscar 4 rehenes a una mina de terroristas, todo el mundo armado, donde estaban ellos, ¿y dónde estaban los niños? O mejor dicho, los rehenes. En 2 edificios, 2 y 2. 2 edificios densamente poblados de gente alrededor y esos mismos edificios cargados de gente. Israel tener que abrirse paso entre todo este gentío de civiles, rescatar a sus 4 muchachos, o sus 4 señores, bajo tiro. Pero es bajo tiro de cientos de militantes armados que salieron a dispararle a los soldados de Israel que rescataron los 4 rehenes. Israel responde y mata a 200, 300 gente ahí. Ahora tienen el mundo entero en contra de los judíos. Pero el señor en Beslan, para ir a rescatarlo, intenta matar 10 chechenos terroristas y mató 360 niños y más de 400 heridos entre maestros y niños, y de un desastre. Nada de acusación contra el señor genocida de Rusia. Cuántas cosas. Bueno, vamos al patio. Yo vi un titular del Listín Diario, que yo quiero que Eric, que es tan amable, me ponga la imagen ahí. ¿Y por qué yo traigo esa imagen? La imagen del Listín. Miren eso. Eso fue el periódico Listín Diario del sábado, de este sábado 8. Haitianos componen el 85% de algunos pueblos. Ustedes saben cuáles son esos pueblos en la frontera. Pero así hay muchísimos pueblos del país.
superpoblado de haitianos. Y nosotros dijimos aquí, como siempre hemos dicho aquí, esas visas, esa liberación de las visas europeas, que nos vayamos de esos pueblos, decía yo el viernes o el jueves, se van de esos pueblos del sur profundo, allá de la frontera, dejan esos pueblos vacíos, Vicente Noble y todo, decía yo aquí, Tierra Nueva, Laja, el Limón de Jimaní, Puerto Escondido, se va Descubierta, se van los Pinos del Edén, se va el Limón, Duvergé, qué sé yo, Postre el Río, y todos esos pueblos se quedan vacíos. Tierra Nueva, y lo ocupan los haitianos. Miren cómo está, miren lo que trae el Listín Diario, eso es una confesión de un viceministro de Interior y Policía. ¿Por qué pasa eso? Se van los dominicanos, se van para Europa, se cinchen con la Schengen, sin Schengen. Y miren lo que hay. ¿Eso es lo que quiere Naciones Unidas? Ahora yo pregunto, ¿Naciones Unidas qué gobierna aquí? ¿Quién es el culpable de esto? El gobierno, es la autoridad que está ahí, sea Danilo Medina que permitió todo eso, Leonel Fernández, o sea, pero Luis Abinader que está gobernando. Voy a la ONU que yo le voy a reclamar esto. A la ONU y a Estados Unidos que yo le voy a ir a reclamar que esos pueblos están llenos de haitianos. Es a Luis Abinader que es el presidente y me dicen, aumentamos en 1,000 soldados el Cefrón. ¿Y para qué son los soldados? Para esto. ¿Y por qué no sacan esta? ¿Por qué no limpian esos pueblos? Ahora, yo dije que a mí no me interesa ya defender al pueblo dominicano porque tenía una oportunidad con el voto y fue masivamente dócil. Apoyar esto. Como dice, apoyar esto. No esto, no esto. El pueblo dominicano es el culpable de eso. No es Luis Abinader ni ella, porque el presidente es Luis Abinader. Pero no es la ONU. Yo no tengo que decir que hay un plan de la ONU, de Estados Unidos, para llenarnos de haitianos. No es el gobierno dominicano que tiene que velar por el país. No es el gobierno de Estados Unidos. Yo no hago nada con ir a rogar, ni a vocearle nada a Naciones Unidas, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Francia, ni a Amnistía Internacional, ni a nadie. Yo no tengo que ir a decir esto. El único culpable de esto se llaman los gobiernos dominicanos y el pueblo dominicano, que dócilmente fue y votó esta vez para que le pase esto. Digo yo, pero no lo digo hoy, años diciendo eso. A la ONU, no es la ONU, es nosotros, a Luis Abinader que hay que decirle, mire presidente, esa responsabilidad es suya. Porque yo no estoy investido de autoridad para ir a sacar gente de ahí. El que tiene que dar la orden es Luis Abinader, que es el jefe, el comandante en jefe del ejército y de migración y de todo el mundo. ¿Y por qué no la dan? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un interés vicioso, un interés antinacional de compensar a Haití, de hacer de Haití aquí. Que República Dominicana no es la solución al problema de haitianos. Mire, presidente, esa es la solución al problema haitiano. Somos ustedes, ustedes son las autoridades. Yo no puedo hacer nada porque yo no soy autoridad. ¿Y quién es que tiene que sacar a los haitianos? ¿Manuel Fermín? No. Tiene que sacarlo el gobierno, la autoridad nacional. Y si ponen 1,000 soldados más para sellar la frontera y tenemos más haitianos, miren los pueblos como que están. Hablando, creen que nos van a convencer, hablando. Pero el pueblo dominicano fue y votó masivamente por esto. Es decir, complacido con esto. Explíquenme para dónde que vamos. Válgame Dios. Bueno, el gobierno el presidente destituyó a una señora llamada Digna Reynoso, directora de Pasaporte. Definitivamente esa señora fue un fracaso, su gestión, es decir, no fue eficiente. Una señora que debió recibir la cancelación de cualquier cargo público allí porque no funcionó. No funciona como responsabilidad, diríamos, con la calidad necesaria para ocupar la posición que tenía.
Pues no dio pie con bola, como se dice vulgarmente. Pero ¿a dónde fue nombrada la señora? La quita el presidente y la nombran. ¿Dónde fue que nombraron a la señora? Directora del Consejo Nacional de Gestión Presidencial, directora ejecutiva. Entonces, no solo es que los ineptos siguen ocupando posiciones que son eso lo que ha hecho esa elefantiasis del Estado Nacional o del gobierno nacional. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué lectura le da uno ese nombramiento de esa señora quitada como ineficiente de un cargo, pero retenida como directora de otro cargo, una creación que hay ahí que nadie sabe cuál es la función de esa dirección o ese consejo? Señores, son cosas que uno tiene hasta que reírse, porque dígame usted, consejo de gestión presidencial. Óiganle el cargo. Muy bien. ¿Cuál es la lectura de eso? Repito. Por eso es que la oposición nunca va a apoyar la reforma. ¿Por qué? Por eso yo he estado diciendo aquí, presidente Abinader o al gobierno, usted tiene un voto de confianza. Ganaron las elecciones. El voto mayoritario de los dominicanos fue, no voy a hablar de los métodos non santos para ganar ese voto, pero el voto está ahí, se contó y mayoritariamente ganó el gobierno. Ahora, eso quiere decir, vamos a gobernar, gobiernen, sin bisoñez, sin memés, sin inmediatez, sin endeblez. Van a gobernar, tienen que gobernar y hacer su reforma, porque la oposición, ¿qué es lo que le va a pedir la oposición al gobierno? Que controle sus gastos, que ese tipo de gestos no se haga, que se eliminen esos cargos. Eso es lo que va a ofrecer, eso es lo que le va a pedir la oposición, y el gobierno no va a poder complacerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene ahora un compromiso de hacer otro gobierno, nominalmente hablando, paralelo al que tiene, porque tiene una serie de compromisos que cómo lo vas a cumplir. La oposición no la van a convocar, porque si la convocan no van, y si van, esa es la exigencia que le van a hacer al presidente Abinader. Mire, reduzca los gastos, porque ustedes tienen un elefante, un estado elefantiásico, lo que ha hecho el PRM, con muchísimos regalos, nóminas, nombramientos, bonos, tarjetas supérate, pensiones, títulos definitivos. Bueno, entonces están dando de todo, han dado de todo, 4.500 jipetas en cada reunión del PRM, jipetas de funcionarios. No hay austeridad. Eso es lo único que le va a exigir la oposición. Mire, para yo apoyar esa reforma, usted tiene que hacer una reducción de sus gastos, que el gasto tiene que ser un gasto más sano. Ese mal gasto público no se puede. Miren cómo ustedes tienen la administración llena de zánganos y de parásitos y de nominillas y qué sé yo qué, y de muchísima gente y asesores y qué sé yo qué, cuántas cosas. Entonces la oposición se va a mantener ahí, sabe que el gobierno no va a cumplir con eso, y el gobierno tiene que saber que como no va a poder cumplir con esas exigencias de la oposición, tiene que gobernar. Hagan sus reformas. Ahora, el presidente en la semanal de hoy fue enfático con el asunto de la reforma constitucional. Alguien le preguntó, el señor Cholitín, oígale el nombre. Yo me acuerdo una vez que el Senado, los nombres de los senadores, Chu, Dago, ¿y quiénes más eran? Chu, Dago y Hueve Dago. Bueno, eran muchísimos apodos rarísimos que tenían los... No me acuerdo el de Mao, cómo era que se llamaba ese joven. Y varios, la mayoría de los senadores tenían apodo. Había, ¿cómo se llamaba el de
el de Pedernales, ay Dios mío, era reformista, amigo mío, pero se me han olvidado los nombres, hace tanto tiempo ya. Bueno, entonces, el presidente dijo que él está hasta el 28 ahí, que él no tiene intenciones de seguir en ese cargo, muy bien. Pero el presidente, yo sigo creyendo que el presidente, una reforma constitucional, entonces, ¿para qué usted quiere reformar la constitución, presidente? De eso como está. Usted no le interesa seguir. Muy bien. Si no le interesa seguir, tampoco le puede interesar que lo cubran, que lo puedan evitar que usted tenga dificultades mañana, porque como hemos dicho aquí, no se sale ileso del poder en un país como República Dominicana. Y más con los eventos que hemos estado presenciando, va a ser difícil que el presidente salga ileso. Danilo Medina no está en la cárcel o no está imputado en un juzgado de esto, porque hay cierta complacencia con esas cosas. Entonces, porque lo han citado, lo han mencionado como en 300 casos ahí, qué sé yo, en esos interrogatorios y todo aquello. Ahora, el presidente dice que él no va en el 28. Pues repito, ¿para qué reformar la Constitución? ¿Qué es lo que le van a reformar a la Constitución? Que el Ministerio Público, pero el Ministerio Público donde quiera nombran ministro de Justicia, lo nombra el presidente. Si es un ministerio, lo va a nombrar el presidente como quiera, porque los ministros tienen que nombrarlo el presidente. Si es el Procurador General de la República que lo quieren, bueno, tiene que nombrarlo el presidente de la República. Si no lo nombra el presidente de la República, entonces después un problema. Si sale y una gente se pone loca o hace cualquier cosa, ¿quién lo va a quitar? Entonces, como se ha dicho, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En resumen, la Constitución realmente, ¿para qué cambiar la Constitución? A menos que sea para adecuarla a cosas como este de los periodos presidenciales y esas cosas. Porque dicen los tratadistas y dicen los congresistas de ahí actuales que hay 50 leyes pendientes complementarias de la actual Constitución que hay que aprobar. ¿Y por qué no se busca eso? No hay interés, realmente no hay un interés constitucional. El único interés que puede haber ahí es ese que ya se ha analizado in extenso. Habilitamos a Danilo Medina. Si se habilita a Danilo Medina, me habilito yo también, dirá el presidente. Yo no voy, pero amenazo que voy. Puedo amenazar que voy, pero no voy. Ahora, activan a Danilo Medina. ¿Y por qué activan a Danilo Medina? Porque la oposición tendría 2 líderes y entonces ya se va a ver más dividido. No le pueden dejar lo que queda del PLD, no se lo pueden dejar a Leonel Fernández. Y Danilo Medina podría mantener vivo ese pedazo que hay de PLD. Separado de Leonel Fernández, el PRM sigue fuerte, el presidente no va, pero el presidente confía en 10 o 7 u 8 candidatos que pueden ser flores de un día, como hemos dicho nosotros. Esa gente no prenden y el presidente se va a quedar, como se dice, en un limbo, en el aire. Se va a quedar sin defensa. Yo no voy, pero tengo la posibilidad, pues tengo que sacrificarme. Y me sacrifico en ir. Porque lo más fácil es encontrar una excusa para un presidente mantenerse en el poder. Verbigracia. El propio Abinader, que juró que él no le interesaba la reelección. Hipólito Mejía lo juró, aunque no ganó, pero fue a la reelección. Danilo Medina fue peor. Porque Danilo Medina, además de jurarlo, y de despotricar a quienes eran reeleccionistas. Después vino, compró una mayoría en el Congreso, cambió la Constitución y luego le puso un candado a esa misma Constitución para que ni él mismo pudiera zafarse de ahí. Y además firmó un documento de 15 puntos, todo un pliego para evitar la posibilidad de volver. Y aún así vuelve el hombre, intenta montar de nuevo la misma mayoría congresual para cambiar la misma Constitución que él cerró.
Entonces, ¿a quién le cree uno? ¿Le va a creer a gente que está luchando por el poder o por la supervivencia o por cubrirse al salir del poder? Entonces eso es muy difícil. Pero lo más fácil es cambiar esa constitución. El presidente alega, bueno, yo no quiero, pero ahí hay un Congreso que yo no lo controlo. Ellos son autónomos. Y esa autonomía sale, cambian la constitución. El presidente dice que no fue que motivó ni atizó eso. Y queda el cambio constitucional y queda una modificación y un nuevo modelo de lucha política para la República Dominicana. Entonces ahí van a volver los analistas, van a decir que 3 pueden hacer doble vuelta, 3 grandes. El mismo material con que siempre se maneja aquí la parte más emotiva y más romántica de la política y más oportunista también de la política. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, parece que el expresidente Danilo Medina parece que no está bien de ánimo o de razonamiento, porque todavía con expresiones como esa que él ha señalado ahí, vamos a ver si, Eri, yo creo que tú tienes una imagen, un video que mandé que está en las redes del señor Danilo Medina, refiriéndose a las ratas, dice él, que han traicionado al PLD y que se han ido del PLD. Por la verdad que usted no puede recomponer un partido sobre la base de un discurso como ese. Primero, un partido
que estaba bien. Vamos a oír a Danilo ahí. Sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma. Y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Gracias, Libre. Adelante. La verdad que el pobre Danilo Medina, hay que decir así, porque eso es una expresión verdaderamente no de un político. Yo nunca oí a Balaguer, señores, Balaguer tuvo desertores y tuvo de todo en esos tiempos. Nunca se expresó de la gente que se fue, porque se iban y volvían. Y Balaguer nunca decía nada. Un político tan experimentado como Balaguer. Pero Danilo Medina sigue cargado de ese odio y de resentimientos. Pero no se da cuenta que él mismo fue que dañó al PLD. Porque el PLD hasta el 2015 era un PLD que se ve, no el 15, no. En el 2012, el PLD se veía como un partido imbatible. Es decir, todavía más para atrás, vamos al 2011, que Leonel Fernández rechaza ir a cambiar constitución, que rechaza incluso a que su mujer se le presentara allí como candidata en oposición a Danilo Medina para hacerle una oposición feroz a lo interno, en la lucha interna. Leonel Fernández facilitó las cosas de tal forma que unió todas esas voluntades que estaban en el gobierno, se la traspasó a Danilo Medina. Y Danilo Medina, incluso cuando ganó eso, se derrotó en elogios para el señor Leonel Fernández. Por ese mandato de unidad, muy bien, gana las elecciones y la primer rata o la primer acto de raterismo, o mejor dicho, no de raterismo, porque no es por ahí. Los roedores no son, son rateros porque comen cosas y roban, pero no se puede ver así. Hay que verlo como el malagradecido. El primer malagradecido que contribuyó a la traición partidaria y a borrar del vocabulario político del PLD la palabra compañero fue el propio Danilo Medina. Porque parece que a Danilo Medina hay que recordarle esas cosas. Los políticos no pueden estar expuestos a que les recuerden eso. Por eso digo, Danilo Medina es un político experimentado, pero está cargado de odio y de resentimiento, porque son unas expresiones que no se pueden decir con un hombre que está tan abajo, como se dice, o tan disminuido políticamente hablando. Y yo pienso que hasta anímicamente también estará muy disminuido por todas las situaciones que ha pasado este señor. Entonces tiene una expresión que a él es que le cabe, porque él fue que rompió la unidad en ese partido. Cuando dijo que, en forma de un mal agradecido, dijo que ahí le habían entregado un gobierno quebrado, lleno de facturas y un maletín lleno de... negando al amigo que lo ha ayudado a ganar. Pero bien, pasó eso. Todavía desde el poder se maneja en una forma inadecuada, en una forma enemiga prácticamente de Leonel Fernández y de su grupo. Lo bota todo el poder, lo sacó de la administración pública, ni siquiera le agradeció nada a nadie, no le brindó un refresco, ni siquiera a los periodistas, que más de 1000 comunicadores que estaban organizados en el partido en el gobierno de Leonel Fernández, esa gente, todos se lo traspasaron ese apoyo a Danilo Medina y ni siquiera un refresco le brindó a esa gente, ni la gracia se la dio a los comunicadores. Se estableció en su gobierno, comenzó a hacer su gobierno y a hacer sus visitas sorpresa y todos sus encantos de gobierno y se quedó. Entonces ahí comenzó a maniobrar para cambiar la constitución, compró 17 o 20 senadores, hizo una mayoría, aplastó a Leonel Fernández, al amigo, y se impuso y ganó. Pero ahí, ¿quién ganó? Ahí ganó Danilo Medina, pero ya el PLD comenzó a perder en esas elecciones, comenzó a perder, aún ganando con un 61%.
las elecciones, un 62, pero no ganó el PLD. Ya el PLD quedó herido en el 15 y venía herido desde el 2, ya con rasguño desde el 12 venía. En el 15 ya estaba herido. Entonces ganó Danilo Medina y su gobierno, ganaron las elecciones, pero no la ganó el PLD. Cuando en el 19 vuelve a lo mismo, con peores resultados y peores métodos, el PLD quedó herido ya de expirante. Pero Danilo Medina obvia eso, que todo ese desastre que hoy tiene el PLD, que no hay que ir a hacer congreso ni analizar nada. ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia del desorden que hay en ese partido. La muerte de ese partido la trajo todas esas conductas unilaterales, esas conductas unipersonales, esas conductas, Dios mío, ¿cómo se puede llamar eso? De diatribas, de odio y de resentimiento y de malagradecido que fue en el poder y con los amigos y con todos sus liderazgos que hubo allí, un desastre. Entonces el único culpable que tiene ese partido de la situación en que está el PLD es el propio Danilo Medina, porque fue el que contribuyó a todo ello. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que usted se vaya de un partido que ya usted no quiere estar en ese partido porque no le ve ya, no le ve posibilidad? Se fueron de ahí y ya. Pero usted tiene que rescatar a esa gente, no con un discurso insultando a la gente. Yo no entiendo qué políticos son estos. Honestamente no los entiendo. Si el primer desertor fue el del PLD, por lo menos del PLD, para convertir el PLD en el danilismo o el danilato, como se le señala. Entonces usted fue que dañó a su PLD. Lamentablemente, no sé cómo un hombre tan experimentado y no debió decir esas cosas o esas expresiones tan destempladas, fuera de toda lógica política. Bueno, ya tengo poco. La policía, todo el mundo que está en estos medios y la sociedad ha felicitado a la policía por su eficiencia en la investigación de los casos últimos, que siguen los atracos. Ahora están de moda de nuevo los atracos, atracos a las bancas de lotería, atracos a sucursales bancarias, atracos a la gente. Muchísimos atracos, estaciones de gasolina, viven atracando, muchos atracos. Pero la policía, felicitamos a la policía por su efectividad en la investigación. Pero vamos a tener que criticarla, su ineficacia por la ejecución. Esa ineficacia por la ejecución de esas operaciones, matando a estos muchachos, que está bien, si usted se resiste a caer preso, la policía tiene el derecho de por lo menos romperle la puerta donde usted está trincherado, y si usted se supone que tiene un arma, se le ha dicho que se entregue, no se quiere entregar, se resiste, entonces hay que sacarlo en forma violenta. Y si usted hace amagos, qué sé yo, o alardes de que puede tener un arma o algo, la policía le va a disparar. Entonces, eso está claro. Pero no saquen una persona de su casa, que la gente lo ve, que usted lo está llevando vivo, y entonces se lo entregue muerto ahí, porque la gente va a saber que usted lo ejecutó. Entonces la policía no sabe actuar o no quiere actuar así. Entonces, esas cosas, la policía tiene que saber actuar con estos apresamientos o estos intercambios de disparos, que la gente no los cree. La policía no puede seguir con ese método, porque eso, ¿dónde está la reforma policial? Para eso fue que se reformó la policía. Eso no está bien. Estamos claros que los delincuentes, la policía tiene que ser dura con ellos, pero tiene que ser en las circunstancias que la gente crea las cosas, pero no crean ustedes unas situaciones que la gente no la va a creer, porque eso se ve muy mal. Las familias dicen, no, lo mataron porque lo sacaron vivo de aquí, pero apareció muerto, entonces fue que lo ejecutaron. 1 o 2 muchachos de estos. ¿Que son delincuentes? Sí, son delincuentes, y la policía sabe y lo ha demostrado, y se lo, qué sé yo, le explicó con lujo de detalles la operación, cómo se fraguó y cómo se ejecutó la operación de asalto. Muy bien, éxito para la policía.
pero no lo ejecuten esta gente si no hay motivo como para poder demostrar que realmente era ejecutable el preso o el detenido. Lamentable, porque entonces esas cosas deterioran a la policía y pierde calidad y reconocimiento, pierde credibilidad la institución, y es una institución que por más reformas que anuncie, como que sigue siendo la misma policía o peor policía, que ahí sí es grave. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.